La resurrección de Jesús no fue el final de la historia, sino el inicio de un capítulo que transformó al mundo para siempre. Muchos conocen el momento glorioso cuando la tumba quedó vacía, pero pocos hablan de lo que vino después. La Biblia revela que, tras vencer a la muerte, Jesús no ascendió de inmediato, sino que permaneció en la tierra durante 40 días, apareciéndose a sus discípulos y a muchos testigos. Lo que hizo en ese tiempo contiene claves espirituales que rara vez se mencionan, pero que son fundamentales para nuestra fe. Cuando aún reinaba la confusión y el dolor después de la crucifixión, María Magdalena permanecía junto al sepulcro, incapaz de alejarse del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Su corazón estaba cargado de tristeza porque no solo había visto morir a su maestro, sino que ahora, al llegar temprano en la mañana, había encontrado la piedra removida y el sepulcro vacío. El Evangelio de Juan dice que ella lloraba fuera del sepulcro, inclinándose para mirar adentro, sin comprender lo que había ocurrido. Este detalle refleja la fidelidad de una mujer que, aun en medio de la oscuridad, no dejó de buscar al Señor. Fue en ese momento de lágrimas que María vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Juan capítulo 20, versículo 13. Aunque era un encuentro sobrenatural, María apenas atinó a responder: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Su dolor era tan grande que ni siquiera la visión celestial pudo aliviarlo. Este detalle es importante, porque muestra que el amor de María estaba centrado en Jesús mismo, no en señales extraordinarias. Al volverse hacia atrás, María vio a un hombre de pie. No lo reconoció, pensando que era el hortelano. Aquí ocurre uno de los momentos más humanos y conmovedores de la resurrección. Jesús le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Juan capítulo 20, versículo 15. Estas palabras no fueron solo una pregunta, sino un llamado profundo que invitaba a María a detenerse en su llanto y abrir los ojos a una realidad mayor. La resurrección estaba frente a ella, pero sus lágrimas nublaban su visión. María, en su desesperación, respondió creyendo que hablaba con el encargado del jardín: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Su respuesta es un reflejo de amor desbordado. Estaba dispuesta a hacerse cargo del cuerpo de Jesús sin importar la dificultad. Aquí se revela que su fidelidad iba más allá de lo razonable, porque una mujer sola no podría cargar un cuerpo muerto, pero en su corazón ardía la determinación de no abandonar a su maestro. Entonces ocurrió el momento que transformó la historia. Jesús la llamó por su nombre: María. Juan capítulo 20, versículo 16. Esa sola palabra fue suficiente para romper la venda de dolor que cubría sus ojos. La Biblia nos muestra que al escuchar su nombre, María lo reconoció y exclamó en hebreo: Raboni, que significa maestro. Este instante es poderoso, porque revela que Jesús se da a conocer de manera personal, llamando a cada uno por su nombre. No fueron los ángeles, ni las palabras anteriores, sino la voz del Señor la que cambió todo. La escena es profundamente simbólica. María pasó del llanto a la alegría, de la confusión a la certeza, de la desesperanza a la fe viva. Aquí vemos que la resurrección no es solo un hecho histórico, sino una experiencia que transforma vidas cuando Jesús se revela de manera personal. Así como María lo reconoció al oír su nombre, cada creyente puede experimentar esa misma revelación cuando el Señor llama desde lo íntimo del corazón. Este primer encuentro después de la resurrección también es un mensaje de esperanza para los que sienten que su fe está apagada o su vida llena de sombras. María Magdalena había conocido la gracia de Jesús desde antes, cuando Él la liberó de 7 demonios, Lucas capítulo 8, versículo 2. Ahora, en el momento más oscuro, volvió a ser restaurada por el mismo Jesús que la llamó por su nombre. La resurrección es la respuesta de Dios al dolor humano. Cuando todo parece perdido, Cristo se presenta vivo. Además, hay un detalle poderoso. Jesús eligió aparecerse primero a una mujer y no a los apóstoles.
En la cultura judía de aquel tiempo, el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor que el de un hombre en asuntos legales. Sin embargo, Jesús rompió con esas estructuras al confiarle a María la misión de anunciar la buena noticia a los discípulos. Esto muestra que en el reino de Dios, la fe y el amor son más importantes que los títulos o las jerarquías. El mensaje de este encuentro no se limita a María. Representa a todo creyente que busca a Jesús en medio del dolor, que llora frente a un sepulcro vacío sin comprender lo que está ocurriendo. La resurrección no siempre se entiende al principio, pero tarde o temprano la voz del Señor llama por nuestro nombre. Ese llamado cambia la tristeza en gozo y nos envía a compartir la buena noticia: Cristo vive. El primer encuentro entre Jesús resucitado y María Magdalena nos recuerda que el Evangelio comienza en lo personal y luego se extiende a lo colectivo. Antes de enviar a los discípulos a predicar a las naciones, Jesús se reveló a una persona sencilla que lo buscaba con amor verdadero. Así, el poder de la resurrección comienza en el corazón de cada uno, llamándonos por nuestro nombre y transformando nuestro llanto en esperanza. Después del impacto de encontrar la tumba vacía, las mujeres que habían ido de madrugada a ungir el cuerpo de Jesús salieron apresuradas. El Evangelio de Mateo relata que ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 8. Este versículo revela la mezcla de sentimientos que embargaba a aquellas mujeres: miedo por lo sobrenatural que habían presenciado y alegría porque el ángel les había anunciado que Jesús había resucitado. Era un momento de transición entre la tristeza del pasado y la gloria del futuro. Mientras corrían, ocurrió algo aún más extraordinario. Jesús mismo salió a su encuentro. El texto dice: y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Mateo capítulo 28, versículo 9. Esta breve palabra, salve, en griego chaírete, significa literalmente alegraos. Es significativo que la primera palabra de Jesús resucitado a las mujeres fuera un llamado a la alegría. Su resurrección no solo vencía a la muerte, sino que inauguraba un tiempo de gozo inquebrantable. Al verlo, las mujeres se acercaron y abrazaron sus pies, postrándose ante él. Este gesto muestra reverencia, gratitud y adoración. No intentaron abrazar su rostro ni su torso, sino que se inclinaron hasta los pies, reconociendo que estaban ante el Señor glorificado. La resurrección transformó a Jesús en el objeto supremo de adoración, y esas mujeres fueron las primeras en expresarlo físicamente. El detalle nos enseña que, cuando experimentamos la victoria de Cristo, la respuesta más natural es postrarnos en gratitud. Jesús, con ternura y autoridad, les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mateo capítulo 28, versículo 10. Con estas palabras, Jesús reafirmó la misión que ya el ángel les había dado, pero ahora con la confirmación directa de su propia voz. Lo interesante es que Jesús llama a los discípulos mis hermanos, un título que muestra reconciliación. Aquellos hombres que habían huido y lo habían abandonado ahora eran invitados nuevamente a la comunión como parte de su familia espiritual. El encuentro con las mujeres fue, entonces, un anticipo de lo que vendría, la proclamación del Evangelio. Jesús no esperó a aparecerse primero a Pedro, ni a Juan, ni a los 11 reunidos, sino que confió en estas mujeres como mensajeras de la noticia más grande de la historia. Esto rompe cualquier prejuicio cultural de la época y muestra que Dios elige a quienes Él quiere, sin importar su estatus social o género, para ser portadores de su mensaje. Este pasaje también nos enseña que el gozo del Evangelio es inseparable de la misión. Ellas salieron con alegría y temor, pero fue en el camino donde Jesús mismo se les reveló. Muchas veces, el Señor se manifiesta no mientras estamos inmóviles esperando señales, sino mientras caminamos en obediencia a la palabra que ya hemos recibido. La fe se activa en movimiento, y al dar pasos de obediencia, Cristo mismo confirma su presencia.
El gesto de abrazar los pies de Jesús tiene además un profundo simbolismo. En la cultura antigua, los pies representaban el lugar más humilde del cuerpo, el contacto con el polvo y la suciedad de los caminos. Al aferrarse a los pies de Jesús, las mujeres reconocían su grandeza y su propia pequeñez. Era un acto de entrega total, y al mismo tiempo, de descanso seguro. Para todo creyente, la adoración implica lo mismo: reconocer que nuestra vida está segura a los pies del Salvador resucitado. La instrucción de Jesús de ir a Galilea también es significativa. No se trataba de un detalle geográfico sin importancia. Galilea era la región donde Jesús había iniciado su ministerio, donde había llamado a los primeros discípulos y donde había hecho muchos milagros. Al convocarlos allí, estaba señalando un nuevo comienzo. El lugar de la misión no era Jerusalén, la ciudad del poder religioso, sino Galilea, tierra de gente sencilla y de mezcla cultural. Esto muestra que el Evangelio siempre se abre camino desde los márgenes hacia el centro. El relato nos deja claro que la resurrección no fue un evento aislado de gloria celestial, sino una experiencia profundamente cercana y humana. Jesús salió al encuentro de aquellas mujeres en su camino cotidiano, en medio de su temor y su prisa. Así también se nos revela hoy, no solo en templos o momentos solemnes, sino en el camino de nuestra vida diaria, cuando obedecemos y compartimos lo que hemos recibido. La fe no es estática, es movimiento, y en ese movimiento Cristo se hace presente. Esta aparición a las mujeres nos enseña que el mensaje de la resurrección no está destinado a guardarse, sino a compartirse. Ellas recibieron la misión de anunciarlo a los discípulos, y desde entonces, ese encargo ha pasado de generación en generación. La resurrección es un llamado a la alegría y a la misión. Quien ha escuchado la voz de Jesús diciendo «Salve», no puede quedarse callado, sino que debe correr a proclamar: Cristo vive y nos espera en el camino. Dos discípulos caminaban hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, después de haber presenciado los terribles sucesos de la crucifixión. La Biblia dice que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Lucas capítulo 24, versículo 14. Sus corazones estaban cargados de confusión, tristeza y desilusión. Ellos habían esperado que Jesús fuera el Redentor de Israel, pero verlo morir en la cruz les había destruido la esperanza. Caminaban, literalmente, con el peso del fracaso sobre sus hombros. Mientras conversaban, el Evangelio relata que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas capítulo 24, versículo 15. Sin embargo, sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Este detalle es impresionante. El Señor resucitado puede estar caminando a nuestro lado, y aún así, no reconocerlo. Muchas veces, el dolor y las expectativas humanas nos ciegan para percibir la presencia de Cristo en nuestro día a día. Jesús les preguntó: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Lucas capítulo 24, versículo 17. La pregunta de Jesús no fue porque él desconociera lo ocurrido, sino porque quería confrontar la raíz de su tristeza. El diálogo es un espejo de nuestra propia experiencia. Muchas veces hablamos de nuestras decepciones y dudas, sin darnos cuenta de que Jesús mismo escucha nuestras conversaciones y desea abrirnos los ojos. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió con cierta ironía: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lucas capítulo 24, versículo 18. Le contaron cómo Jesús de Nazaret había sido profeta poderoso en obra y palabra, y cómo los principales sacerdotes lo entregaron para ser condenado a muerte. Ellos mismos confesaron su frustración, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Versículo 21. Aquí está la clave. Su esperanza estaba limitada a una liberación política y no entendían aún el plan espiritual de Dios. Jesús los reprendió con ternura pero con firmeza: «Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria.
Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Con estas palabras, Jesús reveló que el sufrimiento no era un accidente, sino parte del plan divino. Lo que ellos consideraban derrota era en realidad la victoria más grande de la historia. A partir de ese momento, Jesús comenzó a explicarles las Escrituras desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas capítulo 24, versículo 27. Este pasaje nos muestra que el Antiguo Testamento no es un libro aislado, sino que todo apunta a Cristo. La resurrección no puede entenderse sin la palabra, y la palabra no puede comprenderse plenamente sin la resurrección. Mientras avanzaban hacia Emaús, el corazón de los discípulos comenzó a encenderse. Aunque aún no lo reconocían con los ojos, algo en su interior ardía al escuchar a Jesús. Más tarde ellos mismos lo confesarían. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 32. Esto nos enseña que la presencia de Cristo se percibe primero en lo íntimo, en el fuego de la palabra que ilumina nuestro entendimiento. Al llegar a la aldea, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le rogaron, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Lucas capítulo 24, versículo 29. Aquí está el gesto decisivo, invitar a Jesús a quedarse. Aunque aún no sabían quién era, había algo en el que los impulsaba a no dejarlo ir. Esta es una lección para nosotros. La revelación de Cristo ocurre cuando lo invitamos a permanecer en nuestra vida. Fue en la mesa, al partir el pan, cuando finalmente sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Lucas capítulo 24, versículo 31. En ese instante, Jesús desapareció de su vista. La comunión en la mesa, el gesto del pan partido, evocaba la última cena y simbolizaba el sacrificio de la cruz. Ellos comprendieron que el Cristo resucitado es reconocido en la intimidad de la comunión, no solo en grandes manifestaciones externas. Después de reconocerlo, los dos discípulos no se quedaron en Emaús. Se levantaron en la misma hora y regresaron a Jerusalén para anunciar a los demás lo que habían visto. El camino de la tristeza se transformó en camino de misión. Este relato nos enseña que la resurrección cambia nuestro rumbo. Del desaliento al testimonio, de la desesperanza al anuncio gozoso. Cuando Cristo se revela, la vida toma un nuevo sentido y la oscuridad se convierte en luz. Era el anochecer del primer día de la semana, el mismo día en que María Magdalena había visto a Jesús resucitado y en que los discípulos en Emaús habían regresado con la noticia. Sin embargo, los apóstoles aún estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas, porque tenían miedo de los judíos. Juan capítulo 20, versículo 19. Su maestro había sido condenado y ejecutado, y ellos temían correr la misma suerte. La escena refleja a un grupo debilitado, escondido, sin rumbo, atrapado por la incertidumbre. La resurrección ya había ocurrido, pero todavía no era real para sus corazones. En medio de ese encierro, la Biblia dice que vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, «Paz a vosotros». Juan capítulo 20, versículo 19. Este detalle es impactante. Las puertas estaban cerradas, pero eso no fue obstáculo para que el Señor resucitado se hiciera presente. Jesús atravesó las barreras físicas, mostrando que nada puede detener al Hijo de Dios glorificado. Y lo primero que pronunció no fue un reproche por su cobardía, sino una bendición de paz. En lugar de juzgar su miedo, Jesús les ofreció lo que más necesitaban. La palabra paz no era un simple saludo cortés, como el salom cotidiano, sino una declaración profunda. Jesús no solo les estaba deseando calma, estaba impartiendo la paz verdadera, esa que él mismo había prometido antes de ir a la cruz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan capítulo 14, versículo 27. Ahora, después de resucitar, esa promesa se cumplía en medio de una atmósfera de temor. El Evangelio narra que Jesús les mostró las manos y el costado. Juan capítulo 20,
versículo 20. No se trataba de un fantasma ni de una ilusión. Sus heridas eran la prueba de que el crucificado era el mismo que ahora estaba vivo. La resurrección no borró las marcas de la cruz. Al contrario, las transformó en testimonio eterno. Esas cicatrices glorificadas confirmaban que la paz que ofrecía no era vacía, sino fruto de una victoria alcanzada a través del sufrimiento. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de gozo. El miedo fue reemplazado por una alegría incontenible. Aquí se cumple lo que Jesús les había dicho en la última cena. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan capítulo 16, versículo 22. Esa promesa estaba sucediendo en ese mismo instante. La tristeza del Gólgota se transformaba en una alegría inquebrantable que ninguna persecución podría apagar. Jesús repitió por segunda vez, paz a vosotros, Juan capítulo 20, versículo 21. La reiteración no es casual. La primera paz era para sanar su miedo interno, la segunda paz era para prepararlos para la misión. Porque Jesús agregó enseguida, como me envió el Padre, así también yo os envío. La paz no era solo para su consuelo, sino la base de su llamado. Solo quien recibe la paz de Cristo puede llevar el Evangelio al mundo sin dejarse dominar por el miedo. Este encuentro nos enseña que la resurrección no elimina los peligros de afuera, pero transforma el corazón por dentro. Los discípulos seguían siendo perseguidos, las autoridades seguían hostiles, pero la diferencia era que ahora tenían al Cristo vivo en medio de ellos. La paz de Jesús no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Y cuando Él está presente, incluso el encierro más oscuro se llena de luz. El hecho de que Jesús se pusiera en medio de ellos también es simbólico. Él no apareció en una esquina ni se mantuvo a distancia, sino que tomó el centro del grupo. Así muestra que el lugar de Cristo resucitado es el corazón mismo de la comunidad de fe. Donde los creyentes se reúnen, aun con miedo, Él se manifiesta en medio de ellos para traer paz, dirección y propósito. La transición de los discípulos es asombrosa. Pasaron de estar encerrados por miedo a convertirse en los apóstoles que transformarían el mundo. Y todo comenzó con esta visita en la que Jesús les regaló paz y los envió con la misma autoridad con la que el Padre lo había enviado. La resurrección no solo es un triunfo individual de Cristo sobre la muerte, sino el inicio de una misión global que se sostiene en la paz de Dios. Este episodio nos recuerda que todos tenemos momentos en los que nos encerramos por miedo. Miedo al futuro, a las pérdidas, a la traición, al dolor. Pero Jesús sigue entrando en nuestros espacios cerrados para ofrecernos su paz. Sus palabras, paz a vosotros, resuenan hoy con la misma fuerza que hace 2000 años. Y esa paz es la que nos transforma del temor a la valentía, del encierro a la misión, de la inseguridad al gozo inquebrantable. Tomás, llamado también Dídimo, no estaba presente aquella primera vez que Jesús se apareció a los discípulos encerrados en el aposento. La Biblia relata que, cuando los demás le contaron, «Al Señor hemos visto», él no fue capaz de creer. Respondió con una frase que ha pasado a la historia como símbolo de duda. «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Juan capítulo 20, versículo 25. Esta reacción nos muestra la lucha interna de un hombre que amaba a Jesús, pero que no podía aceptar un testimonio ajeno sin verlo con sus propios ojos. La incredulidad de Tomás no era simple terquedad. Reflejaba el dolor profundo de alguien que había depositado toda su esperanza en Jesús y la había visto destrozada en la cruz. Tal vez su resistencia a creer era una forma de protegerse de una nueva decepción. No quería volver a levantar expectativas solo para caer otra vez en la tristeza. En ese sentido, Tomás representa a muchos que, después de experimentar el dolor, encuentran difícil confiar de nuevo, incluso en lo divino. 8 días después, los discípulos estaban otra vez reunidos, y ahora Tomás estaba con ellos. La Biblia narra que Jesús volvió a presentarse en medio de ellos, con las puertas cerradas, repitiendo el mismo saludo de paz.
paz a vosotros. Juan capítulo 20, versículo 26. Es significativo que Jesús no se olvidó de Tomás ni lo dejó en la confusión de su duda. El Señor regresó especialmente para confrontar y sanar la incredulidad de su discípulo. Jesús se dirigió directamente a Tomás y repitió casi sus mismas palabras: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan capítulo 20, versículo 27. Este momento es profundamente personal. Jesús había escuchado la declaración de Tomás, aunque él no estuviera presente físicamente cuando la pronunció. Eso revela que el Señor conoce nuestras dudas más íntimas y nos responde de manera directa. La reacción de Tomás fue inmediata y poderosa. No necesitó meter el dedo ni la mano. Solo ver a Jesús y escuchar su voz lo llevó a una confesión que ningún otro discípulo había expresado con tanta claridad: «Señor mío y Dios mío». Juan capítulo 20, versículo 28. Con estas palabras, Tomás reconoció no solo a su Maestro resucitado, sino también la divinidad de Cristo. La duda se convirtió en la confesión de fe más profunda registrada en los Evangelios. Jesús entonces le respondió con una declaración que trasciende los siglos: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan capítulo 20, versículo 29. Esta frase es un regalo para todos los creyentes posteriores, que no tuvieron la oportunidad de ver físicamente a Cristo resucitado. Jesús reconoce la fe de quienes confían en el testimonio de las Escrituras y del Espíritu Santo, sin necesitar pruebas tangibles. El episodio de Tomás nos enseña que la duda no es el final del camino de fe, sino un lugar desde el cual Jesús mismo puede revelarse con más poder. La incredulidad sincera, que busca pruebas, puede transformarse en la fe más sólida cuando se encuentra con el Señor resucitado. De hecho, la tradición cristiana sostiene que Tomás llevó el Evangelio hasta lugares tan lejanos como la India, lo cual demuestra que aquel discípulo que dudó fue luego uno de los más valientes testigos de la resurrección. También es importante notar que Jesús no humilló a Tomás ni lo rechazó por su duda. En lugar de ello, se acercó a él con paciencia y misericordia. Esto nos muestra que Dios no teme nuestras preguntas ni nuestras luchas internas. Al contrario, se revela en medio de ellas para fortalecernos y llevarnos a una fe más madura. La incredulidad de Tomás se convirtió en una oportunidad para que Jesús proclamara la bienaventuranza de todos los que creerían sin ver. Este pasaje tiene una gran relevancia para la vida cristiana de hoy. En un mundo donde muchos piden ver para creer, la historia de Tomás nos recuerda que la verdadera fe no depende de señales visibles, sino de la confianza en la palabra de Dios. La fe no es ciega, pero sí se apoya en la evidencia del testimonio bíblico y en la experiencia transformadora de Cristo resucitado en nuestras vidas. La incredulidad de Tomás y su posterior confesión de fe nos enseñan que la resurrección no solo responde a los temores de la comunidad, como vimos antes, sino también a las luchas personales de cada creyente. Jesús se acerca a nuestras dudas para convertirlas en convicciones firmes. Y así como Tomás pasó de decir «no creeré» a declarar «Señor mío y Dios mío», cada uno de nosotros puede experimentar ese mismo encuentro que transforma la incredulidad en adoración. Después de los intensos días en Jerusalén, algunos discípulos regresaron al mar de Tiberíades, también conocido como mar de Galilea. Entre ellos estaban Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos. Pedro, siempre impulsivo, dijo: «Voy a pescar». Juan capítulo 21, versículo 3. Los demás lo acompañaron. Había en sus corazones una mezcla de incertidumbre y nostalgia. Aunque habían visto a Jesús resucitado, todavía no comprendían del todo cuál sería su papel en lo que venía. Volver a la pesca, su antiguo oficio, parecía una forma de buscar refugio en lo conocido. Sin embargo, la noche fue infructuosa. La Biblia señala con precisión: «Y aquella noche no pescaron nada». Juan capítulo 21, versículo 3. Esta frase es simbólica. Los discípulos, en sus propias fuerzas, no lograron ningún fruto.
Es una imagen poderosa de la vida cuando se actúa desconectado de la guía del Señor. Aunque se tenga experiencia y habilidad, el resultado es vacío. La escena prepara el corazón para la intervención de Jesús. Cuando amaneció, Jesús se presentó en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Juan capítulo 21, versículo 4. Este detalle recuerda lo sucedido en el camino a Emaús. El Señor resucitado se manifiesta, pero a menudo al principio no es reconocido. Jesús les habló con ternura, usando un término afectuoso: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Versículo 5. Ellos respondieron con un simple no. Esta respuesta, breve y seca, refleja la frustración de toda una noche de esfuerzo sin resultados. Entonces Jesús les dio una instrucción precisa: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Juan capítulo 21, versículo 6. Aunque no sabían aún que era Él, los discípulos obedecieron. Este acto de obediencia, casi irracional después de toda una noche sin éxito, abrió la puerta al milagro. Al lanzar la red, la sorpresa fue inmediata. La pesca fue tan abundante que no podían sacarla por la multitud de peces. La diferencia entre la esterilidad y la abundancia estaba en una sola cosa: escuchar y obedecer la palabra de Jesús. Fue en ese momento cuando el discípulo amado, Juan, percibió la verdad. Le dijo a Pedro: «Es el Señor». Juan capítulo 21, versículo 7. La abundancia sobrenatural de peces fue la señal que reveló la identidad de quien estaba en la orilla. Juan, siempre sensible al Espíritu, reconoció al Maestro antes que los demás. Y Pedro, al escuchar esto, se ciñó su ropa y se lanzó al mar para llegar más rápido a Jesús. La emoción de Pedro refleja la intensidad de un corazón que, a pesar de sus errores, no podía esperar un segundo más para estar cerca de su Señor. Este milagro es un eco de lo que había sucedido años atrás, cuando Jesús llamó por primera vez a sus discípulos junto al mismo mar. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. En aquella ocasión también pescaron en abundancia tras una noche vacía. La repetición de este signo muestra que la resurrección no era el final, sino el inicio de una nueva etapa. Jesús estaba renovando el llamado de sus discípulos, recordándoles que su misión no sería pescar peces, sino hombres. El milagro también enseña que la obra del Evangelio no depende de la fuerza humana, sino de la dirección de Cristo. Los discípulos eran pescadores experimentados, pero el éxito vino únicamente al seguir la voz del Señor. De la misma manera, la Iglesia no fructifica por estrategias humanas, sino por la guía del Espíritu Santo. Sin Cristo, todo esfuerzo resulta en redes vacías. Con Él, las redes rebosan. Otro detalle interesante es que Jesús no les preguntó sobre sus fracasos, sino que les dio una instrucción que transformó el vacío en abundancia. Esto revela el corazón del Señor resucitado. No se enfoca en señalar lo que hicimos mal, sino en mostrarnos el camino hacia la plenitud. Su palabra siempre trae dirección, incluso en las áreas donde sentimos más frustración. El entusiasmo de Pedro, que se lanzó al agua, contrasta con la serenidad de Juan, que reconoció primero. Ambos discípulos nos muestran dos maneras de responder a la revelación de Cristo: con pasión y con discernimiento. Y ambas son necesarias en la vida cristiana. El amor ardiente de Pedro y la percepción espiritual de Juan se unen para testificar que Jesús vive y sigue guiando a sus seguidores. La pesca milagrosa en el mar de Tiberíades nos enseña que la resurrección de Jesús no es solo un hecho glorioso, sino una guía práctica para la vida. Él sigue mostrándonos dónde echar la red, cómo caminar en obediencia y cómo reconocer su presencia en lo cotidiano. Lo que parecía una noche perdida se convirtió en un amanecer lleno de abundancia. Así también, lo que para nosotros parece fracaso, puede transformarse en fruto cuando el resucitado habla y nosotros obedecemos. Después de la pesca milagrosa, los discípulos llegaron a la orilla y hallaron que Jesús ya tenía preparado pan y pescado sobre las brasas. El ambiente era íntimo, casi familiar. El Maestro resucitado compartiendo una comida con aquellos que lo habían seguido. Tras la cena,
ocurrió un momento que marcó profundamente la vida de Pedro, quien aún llevaba sobre sus hombros el peso de su negación. La herida en su corazón no estaba cerrada, y Jesús, con sabiduría, se dispuso a restaurarlo delante de los demás. El Evangelio de Juan relata que Jesús dirigió la conversación a Pedro de una forma muy personal. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Juan capítulo 21, versículo 15. La pregunta no era casual. Pedro había asegurado antes de la crucifixión que, aunque todos lo abandonaran, él nunca lo haría. Mateo capítulo 26, versículo 33. Su arrogancia lo llevó a caer con mayor dureza, negando 3 veces a su maestro. Ahora Jesús no lo llama Pedro, la roca, sino Simón, su nombre antiguo, como recordándole la necesidad de volver a empezar desde lo básico. Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Su respuesta ya no fue soberbia ni llena de promesas vacías. Fue humilde, apelando al conocimiento que Jesús tenía de su corazón. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Con esta instrucción, el Señor no solo lo perdonaba, sino que lo restauraba para la misión. Pedro debía pasar de ser un discípulo impulsivo a ser un pastor que cuidara a los más pequeños en la fe. Una segunda vez Jesús insistió, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan capítulo 21, versículo 16. El eco de la pregunta debía doler en lo profundo del alma de Pedro. Por segunda vez, Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente, Jesús le dio una encomienda, pastorea mis ovejas. Ahora no se trataba solo de los corderos, los más nuevos, sino de toda la grey. Jesús estaba confiándole la responsabilidad de guiar y cuidar a la comunidad de creyentes que nacería tras Pentecostés. La tercera vez Jesús repitió, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan capítulo 21, versículo 17. El texto dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Era imposible que Pedro no recordara, en ese momento, sus 3 negaciones en el patio del sumo sacerdote. Pero ahora, en la orilla del mar, esas 3 heridas fueron sanadas con 3 confesiones de amor. Pedro respondió con lo más sincero que tenía, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús concluyó, apacienta mis ovejas. Esta triple restauración muestra que Jesús no deja heridas abiertas en sus discípulos. Donde hubo fracaso, Él siembra restauración. Donde hubo negación, Él establece misión. Pedro, que había caído más bajo que los demás, ahora era levantado para ser un pilar en la iglesia naciente. El perdón no solo lo rehabilitó, sino que lo impulsó hacia adelante con un llamado más grande que antes. Es importante destacar que Jesús no le preguntó a Pedro por qué lo había negado, ni le pidió explicaciones. Tampoco le reprochó su cobardía. En lugar de eso, lo confrontó con la única pregunta que realmente importa, ¿me amas? En la vida cristiana, el amor a Cristo es la base de toda restauración y de todo servicio. Jesús no busca discípulos perfectos, sino corazones que lo amen sinceramente. La misión que Jesús encomendó a Pedro fue clara, apacienta mis ovejas. No eran las ovejas de Pedro, ni de ningún líder humano, sino del Señor. Pedro debía recordar siempre que su labor era cuidar lo que pertenecía a Cristo. Este detalle nos enseña que toda autoridad en la Iglesia es delegada y se ejerce con amor y responsabilidad, no con dominio ni arrogancia. La escena concluye mostrando que el resucitado no solo perdona, sino que confía nuevamente en aquellos que le fallaron. Pedro había pasado de negar a Jesús ante una criada a ser restaurado públicamente para liderar a la Iglesia. Esa es la grandeza del Evangelio. Dios no descarta a quienes caen, sino que los levanta para usarlos de maneras aún mayores. El perdón y la restauración de Pedro son un recordatorio eterno de que en Cristo siempre hay una segunda oportunidad. Después de los encuentros íntimos en Jerusalén y en Galilea, llegó el momento en que Jesús reunió a sus discípulos para darles un encargo que marcaría el rumbo de la historia.
El Evangelio de Mateo relata que Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Antes de darles cualquier instrucción, el Señor afirmó su autoridad universal. La resurrección había sellado su victoria sobre la muerte y el pecado, y ahora Él se presentaba como Rey Supremo, dueño absoluto de toda creación. Esa declaración inicial es clave. Los discípulos no serían enviados en sus propias fuerzas ni bajo autoridad humana, sino bajo la potestad de Cristo resucitado. Ellos estaban a punto de enfrentar persecuciones, viajes inciertos y culturas extrañas, pero debían recordar que caminaban con la autoridad del Señor del cielo y de la tierra. La misión de la Iglesia no se sostiene en la capacidad de los hombres, sino en el poder del Cristo glorificado. Luego Jesús pronunció las palabras que hoy conocemos como la Gran Comisión. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Este mandato es la esencia del Evangelio en movimiento. No se trataba solo de transmitir enseñanzas, sino de formar discípulos, hombres y mujeres que siguieran a Jesús de manera personal y profunda. La tarea no era solo local ni limitada a Israel, sino universal. Todas las naciones estaban incluidas en el plan de salvación. La instrucción de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo revela la plenitud de Dios actuando en la misión. No era una simple fórmula religiosa, sino la declaración de que la salvación y la nueva vida se encuentran en la obra conjunta de la Trinidad. Cada persona bautizada entraría en una nueva identidad, marcada no por su cultura o pasado, sino por la gracia de Dios manifestada en Cristo. Jesús añadió un mandato fundamental, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. Aquí vemos que el discipulado no termina en el bautismo. Es un proceso continuo de enseñanza y obediencia. No bastaba con difundir información. Los apóstoles debían transmitir un estilo de vida basado en las palabras y ejemplo de Jesús. La misión de la Iglesia sería formar comunidades que vivieran el Evangelio en cada aspecto de su existencia. Pero Jesús no los envió solos. Su promesa final fue: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Esta frase fue el sello de oro de la Gran Comisión. El Cristo resucitado aseguraba su presencia constante, no solo en momentos de gloria, sino también en la persecución, en la cárcel, en los viajes peligrosos y en cada rincón donde llegara el mensaje. La misión sería difícil, pero nunca estarían solos. Este pasaje revela el corazón expansivo de Dios. Lo que comenzó con un grupo pequeño de discípulos en Galilea estaba destinado a alcanzar todas las naciones. El Evangelio no conoce fronteras, ni barreras culturales, ni limitaciones geográficas. La resurrección de Jesús es un mensaje global, y la Iglesia es enviada con la tarea de llevar esa buena noticia a cada lengua y pueblo de la tierra. También es importante notar que la Gran Comisión no fue una sugerencia, sino un mandato. Jesús no dijo: si quieren, vayan, sino id. La Iglesia no puede conformarse con quedarse encerrada en sí misma. Su llamado esencial es salir. El movimiento misionero no nace de la iniciativa humana, sino de la orden directa del Señor resucitado. Cada creyente participa de esta misión, porque todos somos enviados a reflejar a Cristo en nuestro entorno. A lo largo de la historia, esta comisión ha impulsado a millones de cristianos a llevar el Evangelio a lugares lejanos, muchas veces a costa de su vida. Desde los primeros apóstoles que murieron como mártires, hasta los misioneros que cruzaron mares y selvas, todos lo hicieron recordando que no iban en su nombre, sino en el del que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. La Gran Comisión sigue siendo el motor que mueve a la Iglesia en cada generación. Este pasaje nos recuerda que la resurrección no es un final cerrado, sino un comienzo abierto hacia el mundo. El Cristo resucitado no solo se apareció para consolar a sus discípulos, sino para enviarlos.
La paz que recibieron en el aposento y la restauración que Pedro experimentó en la orilla ahora se transformaban en misión global. Y hasta hoy, esas palabras resuenan: id, y yo estaré con vosotros. La historia de la resurrección no termina en la tumba vacía, sino en la proclamación viva del Evangelio hasta el fin del mundo. Después de múltiples apariciones durante 40 días, Jesús reunió a sus discípulos una vez más para darles instrucciones claves antes de ascender al cielo. El libro de los Hechos narra que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 4. Esta orden no era menor. Jesús sabía que sus discípulos no podían cumplir la misión global sin recibir primero el poder de lo alto. Habían visto milagros y escuchado sus enseñanzas, pero aún necesitaban el sello del Espíritu Santo para convertirse en verdaderos testigos. El mandato de esperar en Jerusalén tenía un profundo simbolismo. Jerusalén había sido el lugar del rechazo, de la crucifixión y también de la resurrección. Allí mismo, en la ciudad que lo había condenado, debía comenzar la obra transformadora del Evangelio. Jesús les enseñaba así que la misión no evita los lugares difíciles, sino que empieza precisamente donde hubo dolor y oposición. La fidelidad a Dios se demuestra obedeciendo incluso cuando el corazón quisiera huir. Jesús describió la promesa con estas palabras: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. Aquí se establece una diferencia clara entre el bautismo de arrepentimiento de Juan y el bautismo espiritual que vendría. No era simplemente un rito externo, sino una experiencia interna de poder y transformación. El agua de Juan preparaba el camino. El Espíritu Santo abriría una nueva era. Este anuncio generaba expectativa en los discípulos. Ellos habían escuchado a Jesús hablar antes del Consolador, de aquel que vendría para guiarlos a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Ahora comprendían que no se trataba de una metáfora, sino de una realidad inminente. En pocos días, sus vidas serían marcadas por la presencia de Dios morando en ellos de manera plena y permanente. El mismo Espíritu que había levantado a Jesús de los muertos vendría a habitar en sus corazones. La orden de esperar es también un principio espiritual para la Iglesia de todos los tiempos. Muchas veces queremos correr a cumplir la misión con nuestras propias fuerzas, pero Jesús enseña que lo primero es permanecer, orar y recibir poder. La misión sin el Espíritu se convierte en esfuerzo humano estéril, como las redes vacías en el mar de Galilea. Pero la misión en el poder del Espíritu produce fruto abundante y duradero. Es interesante notar que Jesús no les dio un plan detallado ni una estrategia humana. No les dijo qué métodos usar ni qué discursos preparar. Solo les pidió esperar al Espíritu. Esto muestra que la obra de Dios no se basa en programas elaborados, sino en la dependencia de su presencia. La Iglesia primitiva conquistó el mundo conocido no con recursos materiales, sino con la fuerza del Espíritu Santo. La promesa también implicaba una continuidad del plan de Dios. No era algo improvisado. Jesús lo llamó la promesa del Padre. Desde los profetas antiguos se había anunciado que llegaría un tiempo en que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Joel capítulo 2, versículo 28. Lo que los discípulos estaban por vivir era el cumplimiento de esas antiguas profecías. En la resurrección, Dios había vencido la muerte. En Pentecostés, derramaría su vida en abundancia. La obediencia de los discípulos a esta orden fue fundamental. Podrían haberse dispersado después de la resurrección, cada uno a su antigua vida, pero eligieron permanecer juntos en Jerusalén, perseverando en oración. Esta espera activa se convirtió en el terreno fértil donde el Espíritu fue derramado con poder. Nos enseña que las promesas de Dios se cumplen en corazones obedientes y expectantes. Este momento también corrige una visión equivocada del Evangelio. Algunos tal vez pensaban que la resurrección de Jesús era suficiente como mensaje central. Pero Jesús dejó claro que su obra no terminaba con la tumba vacía.
debía continuar con el Espíritu Santo llenando a los creyentes. El cristianismo no es solo memoria de un hecho histórico, sino vida nueva que fluye en el presente por la acción del Espíritu. La promesa del Espíritu Santo revela que Dios no solo quería discípulos convencidos intelectualmente, sino transformados interiormente. El poder del Espíritu sería la diferencia entre un grupo de hombres temerosos y una iglesia que revolucionaría el mundo. La orden de esperar en Jerusalén nos recuerda hoy que la misión no se cumple en nuestras fuerzas, sino en la fuerza de Dios. La resurrección abrió la tumba, pero el Espíritu abriría los cielos sobre la iglesia. Después de dar a sus discípulos la instrucción de esperar la promesa del Espíritu Santo en Jerusalén, Jesús los llevó hasta el Monte de los Olivos, un lugar cargado de simbolismo. Allí había orado intensamente antes de su arresto, y ahora sería el escenario de su partida visible. El Evangelio de Lucas relata que alzando sus manos, los bendijo, Lucas capítulo 24, versículo 50. El Señor resucitado se despidió no con reproches, sino con bendición, mostrando que su obra de amor continuaba aún en el acto de su ascensión. El libro de los Hechos describe la escena con sencillez y poder. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos capítulo 1, versículo 9. La nube en la Biblia es símbolo de la presencia divina. Así como una nube acompañó a Israel en el desierto, Éxodo capítulo 13, versículo 21, y llenó el templo en los días de Salomón, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10, ahora la nube envolvía a Jesús, indicando que regresaba glorificado a la presencia del Padre. Los discípulos quedaron mirando fijamente al cielo, atónitos por lo que sus ojos contemplaban. Ellos habían caminado con Jesús en la tierra, lo habían visto morir, resucitar y ahora lo veían elevarse hacia lo alto. Era un momento de mezcla entre asombro y desconcierto. El Señor ya no estaría físicamente con ellos, pero les había prometido que no los dejaría solos. Su mirada fija al cielo refleja la tensión entre la nostalgia de perderlo y la esperanza de lo que vendría. En medio de su asombro, aparecieron dos varones con vestiduras blancas que les dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Hechos capítulo 1, versículo 11. La intervención angelical puso fin a la contemplación pasiva y les recordó que la ascensión no era el final, sino la antesala del regreso glorioso de Cristo. La esperanza de la segunda venida quedó sellada en ese instante. La ascensión fue la confirmación de que la obra de Jesús estaba cumplida en la tierra y que su lugar legítimo era a la diestra del Padre. Allí intercede continuamente por los creyentes, Hebreos capítulo 7, versículo 25, y gobierna como Rey. No se trató simplemente de un espectáculo celestial, sino de un acto cargado de significado teológico. Jesús, como hombre y como Dios, entró en la gloria eterna, llevando consigo la humanidad redimida. Este acontecimiento también marca una transición en la historia de la salvación. Hasta ese momento, los discípulos dependían de la presencia física de Jesús. Ahora debían aprender a caminar por fe, guiados por el Espíritu Santo. La ascensión abrió paso a una nueva etapa, donde Cristo sería exaltado en el cielo y al mismo tiempo estaría presente en cada creyente por medio del Espíritu. La misión de la Iglesia comenzaba con esta certeza: Jesús gobierna desde lo alto y actúa desde dentro. Es importante destacar que los ángeles dijeron: «Este mismo Jesús, así vendrá». No sería otro, ni una figura simbólica, sino el mismo que comió con ellos, que les mostró sus heridas, que los envió a predicar. Esto asegura que la fe cristiana no está puesta en un mito, sino en una persona real que volverá de forma visible y gloriosa. La ascensión, entonces, no fue una despedida definitiva, sino una promesa del regreso del Rey. Para los discípulos, la ascensión también fue una lección de enfoque. Su mirada quedó fija en el cielo, pero los ángeles los dirigieron de nuevo a la tierra, al recordatorio de la misión. La Iglesia no debía quedarse paralizada mirando hacia arriba, sino caminar hacia adelante,
llevando el mensaje de salvación. La esperanza del regreso de Cristo no debía producir pasividad, sino compromiso con la tarea encomendada. Este episodio, además, tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual. Muchas veces sentimos que Jesús está lejos, que ha ascendido y nos ha dejado solos en la lucha diaria. Sin embargo, la ascensión no significa ausencia, sino presencia distinta. Desde el cielo, Él gobierna, intercede y dirige cada detalle de nuestra historia. Y un día volverá con poder y gran gloria para establecer su reino definitivo. La ascensión gloriosa nos recuerda que la historia no termina en la cruz ni en la tumba vacía, sino en la exaltación y el regreso de Cristo. Los discípulos descendieron del monte de los Olivos con una nueva visión. El Señor estaba en el cielo, pero su promesa ardía en sus corazones. Esperarían el Espíritu en Jerusalén y llevarían el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y hoy, la Iglesia vive entre dos certezas: Cristo ascendió y reina, y Cristo volverá. La resurrección de Jesús no fue el final de la historia, sino el inicio de una nueva etapa que cambió para siempre el rumbo de la humanidad. Durante 40 días, el Señor resucitado se manifestó en distintas formas y lugares, dejando un mensaje que iba más allá de la tumba vacía. Cada aparición, cada palabra, cada gesto, tenía un propósito: confirmar la fe de sus discípulos y prepararlos para la misión que llevaría el Evangelio a todas las naciones. El primer encuentro con María Magdalena en el huerto mostró el rostro más personal de la resurrección. Jesús llamó a María por su nombre, y esa voz transformó el dolor en gozo. Fue un recordatorio eterno de que Cristo no se revela en masa, sino que conoce y busca a cada uno individualmente. La resurrección es una experiencia íntima antes de ser un mensaje universal. Luego, al aparecerse a las mujeres en el camino, Jesús selló la verdad de que el anuncio de la vida nueva no está restringido a jerarquías humanas, sino que Dios confía su evangelio a corazones dispuestos. Aquellas mujeres abrazaron sus pies y recibieron la misión de anunciar a los discípulos que el Señor vivía. Desde entonces, el evangelio es un llamado a la alegría y al movimiento: id y contad lo que habéis visto. En el camino a Emaús, Jesús enseñó que la resurrección no se entiende sin las Escrituras. A los 2 discípulos desanimados les abrió la palabra y encendió en ellos un fuego que transformó la tristeza en esperanza. Allí comprendemos que Cristo resucitado se hace presente en la mesa, en la comunión y en la revelación de la Escritura. La fe nace de escuchar al Señor en el camino y reconocerlo al partir el pan. En el aposento cerrado, cuando el miedo dominaba a los discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y declaró: «Paz a vosotros». Sus heridas glorificadas confirmaron que la victoria había sido real. Allí aprendieron que la paz verdadera no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia del resucitado. Esa paz fue el fundamento que transformó a hombres temerosos en apóstoles valientes. La historia de Tomás nos recuerda que Jesús también se acerca a nuestras dudas personales. Él no rechazó a Tomás, sino que lo invitó a tocar sus heridas. Y la incredulidad se convirtió en la confesión más profunda: «Señor mío y Dios mío». Con esta experiencia, Cristo dejó un legado a todos los que creerían sin ver. Bienaventurados son los que confían en su palabra, aun sin pruebas tangibles. En el mar de Tiberíades, la pesca milagrosa mostró que la vida sin Cristo es esterilidad, pero obedecer su palabra produce abundancia. Allí los discípulos aprendieron que su misión no se sostenía en la experiencia humana, sino en la dirección del Señor resucitado. Y en ese mismo escenario, Pedro fue restaurado con amor. El triple «me amas» sanó las 3 negaciones, y el discípulo quebrantado fue levantado como pastor de las ovejas de Cristo. La gran comisión en Galilea reveló el alcance universal de la resurrección. Jesús, con toda autoridad en el cielo y en la tierra, envió a sus discípulos a hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Pero no los envió solos, sino con la promesa: «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». La misión de la Iglesia nace de esa autoridad y de esa presencia. Antes de partir,
Jesús aseguró que no quedarían huérfanos. La promesa del Espíritu Santo en Jerusalén fue el sello de que su obra no terminaría en la carne, sino que continuaría en el poder de lo alto. El bautismo del Espíritu transformaría a pescadores temerosos en predicadores audaces, y a un pequeño grupo en un movimiento imparable. Pentecostés sería el fruto de esa promesa cumplida. La ascensión gloriosa cerró este ciclo y abrió la era de la Iglesia. Jesús fue elevado a los cielos en una nube de gloria, confirmando su exaltación a la diestra del Padre. Pero los ángeles aseguraron, este mismo Jesús volverá. Así, los discípulos regresaron de aquel monte no con tristeza, sino con esperanza y misión. Vivirían entre dos certezas: Cristo reina desde lo alto y un día volverá en gloria. En conclusión, lo que pasó después de la resurrección de Jesús fue tan trascendental como la cruz misma. Encuentros personales, restauración, enseñanza, paz, envío, promesa y esperanza. La tumba vacía no fue un punto final, sino una puerta abierta hacia la misión de la Iglesia y la promesa de su regreso. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia que nos revela lo que realmente sucedió después de la resurrección de Jesús. Espero que este mensaje haya edificado tu vida y te haya mostrado verdades que muchas veces no se mencionan, pero que la Biblia guarda con poder. Si este contenido tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que también necesite escuchar esta palabra. No olvides dejar tu comentario, me encantaría leer qué parte fue la que más te impactó. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos descubriendo juntos las maravillas que la palabra de Dios tiene para nosotros.